Buenos días, mi nombre es Cristian Camilo Lozano Gutiérrez. Estamos en el diplomado de atención prehospitalaria con UR Capacitaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema expuesto en la semana anterior. Entonces, hablamos de trauma. Trauma es toda afección de un tejido en el cuerpo o un hueso que directamente excede su capacidad y sufre una lesión o una ruptura. ¿Listo? Entonces, eso como tal es el trauma. Podemos hablar de, por ejemplo, un trauma por un golpe directo en el cráneo, que tenga una lesión y que rompa el cráneo, o de pronto, en su efecto, haya una fisura y se pueda detectar de pronto con los ojos de mapache. Ahí decimos que tiene un trauma craneoencefálico o miramos que a la observación presenta deformidad, o al tacto decimos que tiene un trauma craneoencefálico o un trauma, por ejemplo, en una pierna, en un brazo que tenga deformidad del hueso, decimos que sufrió un trauma directo y tiene una posible lesión o una ruptura de un hueso. También por el trauma se puede evidenciar a la vista de que pueda tener una herida abierta, una hemorragia. Entonces eso también lo provoca un trauma. Listo, también hablamos del signo. ¿Qué es un signo? Un signo es algo que se puede medir, que podemos identificar en un usuario. Como le podemos medir la temperatura y podemos detectar de que tiene una fiebre alta, eso es un signo. De que tiene una hipotermia, se puede mirar y se puede detectar por su estado. De pronto el cuerpo empieza a tener movimientos involuntarios como temblar. También sarpullido, el sarpullido o erupciones en la piel por una intoxicación. Eso es un signo, perdón, de que tiene de pronto una intoxicación. Ahora, ¿qué es un síntoma? Un síntoma, hablamos de que el síntoma es algo de que lo puede referenciar o nos puede decir un usuario de pronto lo que está sintiendo en ese momento. Hay unos usuarios que detectan muy fácilmente cuando tienen elevada la temperatura en su cuerpo y dicen tengo fiebre. Hay otros usuarios que no lo detectan fácilmente. Entonces hay unos que lo perciben muy rápido, hay otros que no, pero esos son como tal el síntoma. El síntoma es algo que el usuario, que yo no lo puedo ver, no lo puedo palpar, y el usuario me dice ese síntoma que está sintiendo como tal. Un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan con unas características de una enfermedad donde se puede evidenciar algo patológico determinado provocado en ocasiones por concurrencia de más de un síndrome. O sea, pueden tener varias complicaciones o afecciones por esa enfermedad como tal. Entre ellos tenemos el síndrome de Turner, de Williams, el síndrome de Down. Listo, entonces, vamos a hablar sobre el shock. Entonces decimos que el shock es una afección del corazón, donde el corazón no bombea la sangre y el oxígeno necesario a las partes del cuerpo, y por eso se puede generar el shock. Entonces, si el cuerpo no está recibiendo la suficiente sangre para poderla bombear hacia el cerebro, hacia las extremidades, hacia los tejidos que necesitan la sangre, entonces ahí vamos a decir que el usuario va a presentar unos estados de shock que se pueden evidenciar. Tenemos como ellos el shock hipovolémico, que el shock hipovolémico es muy poco volumen de sangre. O sea, el usuario presenta muy bajo nivel de sangre, entonces él va a darnos unos signos que nos va a decir cómo se está sintiendo en este momento, y podemos evidenciar nosotros que está en un estado de shock. Tenemos el shock séptico, que es presentado por infecciones ya de pronto que el usuario tenga. El shock neurógeno,
neurógeno que es ocasionado por daño del sistema nervioso. Y el shock anafiláctico, ese shock anafiláctico es por una intoxicación en el cuerpo de algún o medicamento que haya ingerido que le presente, que tenga, que se sufra alergia o que sea el usuario sea alérgico a ese medicamento o un tóxico o algún veneno que de pronto le inyecte algún animal, puede sufrir un shock anafiláctico por esa condición que le está presentando el usuario. Listo, muchísimas gracias, muy amable. Dios los bendiga.